Queridos amigos, seguidores y amantes de las historias inspiradoras, antes de sumergirnos en esta apasionante historia sobre Yaritza Reyes, la mujer que conquistó el mundo desde la República Dominicana hasta Polonia, les invito a apoyar nuestro trabajo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos reportajes, llenos de emoción y profundidad. Den su me gusta si les conmueve la historia y compártanla con sus amigos para que más personas conozcan la increíble travesía de esta reina dominicana que encontró el amor donde menos lo esperaba, en Europa del Este. Su apoyo nos motiva a seguir investigando, escribiendo y compartiendo historias reales que celebran la fuerza, la cultura y la belleza de las mujeres del mundo. Cuando se menciona el nombre Yaritza Reyes, en la República Dominicana, los rostros se iluminan con orgullo. Ella no es solo una mujer bella, sino un símbolo de perseverancia, identidad y dignidad. Su historia comienza en Santo Domingo, una ciudad donde los contrastes se mezclan. La música, la pobreza, los sueños, el mar Caribe, la fe y la esperanza. Allí, en un barrio modesto pero lleno de vida, nació una niña que algún día haría historia. Desde pequeña, Yaritza destacaba por su carisma natural. Su sonrisa, amplia y sincera, parecía capaz de iluminar cualquier habitación. Sin embargo, más allá de su belleza, lo que la hacía especial era su inteligencia y su espíritu curioso. Mientras otros niños jugaban en la calle, ella leía revistas de moda y libros de poesía, imaginando un mundo más allá de los límites de su barrio. Su familia, humilde pero unida, siempre le inculcó el valor del esfuerzo. Su madre, una mujer fuerte, solía decirle: la belleza puede abrirte una puerta, pero el carácter es lo que te mantiene dentro. Esa frase se convertiría en el mantra de su vida. Durante su adolescencia, Yaritza comenzó a interesarse por el arte, la música y la danza. Participó en concursos locales de talento, donde su voz y su presencia escénica llamaron la atención de muchos, pero el destino tenía un plan aún mayor. Un día, mientras ayudaba en un evento comunitario, un fotógrafo local le propuso participar en un concurso de belleza. Ella dudó, no se veía a sí misma como una reina, pero aceptó, empujada por la curiosidad y el deseo de representar la belleza auténtica de las mujeres dominicanas. Así comenzó el camino que la llevaría a los escenarios internacionales. Su primera experiencia en un certamen fue un verdadero desafío. Competía con mujeres de familias adineradas, con recursos, con vestidos costosos y asesores de imagen. Ella, en cambio, llegó con un vestido hecho a mano por una amiga y con la confianza que solo da el corazón. En cada paso, en cada respuesta, irradiaba una elegancia que no se compra. La elegancia del alma. Aunque no ganó ese primer concurso, algo cambió para siempre. Los organizadores notaron su potencial. Los medios comenzaron a hablar de la morena de mirada profunda y sonrisa de luz. Yaritza comprendió que había encontrado su vocación. No solo quería competir por una corona, sino usar esa plataforma para romper estereotipos y celebrar la diversidad afrocaribeña. Con esa motivación, se preparó intensamente. Tomó clases de oratoria, de pasarela, de idiomas y de cultura general. Su sueño no era ser solo Miss República Dominicana, sino una embajadora de su país ante el mundo. En 2013, con 19 años, ese sueño se volvió realidad. Fue coronada Miss República Dominicana Universe. Su victoria fue celebrada en todo el país. Por primera vez en muchos años, una mujer de piel oscura, cabello rizado natural y raíces humildes representaría a la nación en Miss Universo. Para miles de jóvenes dominicanas, Yaritza se convirtió en una inspiración viva. En el escenario de Miss Universo, Yaritza no solo deslumbró por su belleza, sino por su autenticidad. Mientras muchas competidoras seguían los estándares tradicionales, ella se mantuvo fiel a sí misma. Su cabello afro, su piel radiante, su orgullo caribeño. En su entrevista final pronunció una frase que aún hoy se recuerda: la verdadera belleza no está en lo que mostramos,
sino en lo que inspiramos. Esa respuesta la catapultó a la atención internacional. Aunque no ganó la corona global, se llevó algo más valioso: el respeto del público y la admiración de millones. Desde ese momento, su carrera tomó un nuevo rumbo. Se convirtió en actriz, modelo y portavoz de causas sociales. Viajó por América Latina y África, participando en campañas contra la discriminación racial y promoviendo la educación para las niñas. Su discurso siempre fue el mismo: que la belleza debe reflejar la identidad, no esconderla. Sin embargo, detrás de los reflectores, la vida de Yaritza no era tan glamorosa como parecía. La fama trajo consigo soledad, críticas y presiones. En un mundo donde la apariencia lo es todo, mantenerse fiel a los propios valores es un acto de valentía. Y ella lo fue, aunque a veces le costara lágrimas. En 2018, después de varios años en el mundo del espectáculo latinoamericano, Yaritza decidió hacer una pausa. Quería estudiar, conocer nuevas culturas y sobre todo encontrarse a sí misma lejos de los flashes y las entrevistas. Así fue como eligió un destino inusual para una reina caribeña: Polonia. Muchos de sus seguidores no entendieron la decisión. ¿Por qué Polonia?, le preguntaban. Ella respondía con una sonrisa: porque a veces el alma busca el silencio, no los aplausos. Llegó a Varsovia en pleno invierno, con el frío cortante y los días grises. Para una mujer acostumbrada al calor tropical, fue un cambio radical. Pero lejos de desanimarse, se adaptó con humildad y curiosidad. Se inscribió en un curso de comunicación intercultural, aprendió algunas frases en polaco y comenzó a dar charlas sobre diversidad y empoderamiento femenino. Fue en una de esas conferencias donde ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Conoció al hombre que haría que su corazón volviera a creer en el amor. El auditorio estaba lleno. Yaritza, vestida con elegancia sencilla, hablaba con pasión sobre los desafíos de ser una mujer negra en la industria de la moda. En la última fila, un joven polaco llamado Marek Kowalski, periodista y fotógrafo documental, la escuchaba con atención. Quedó cautivado no solo por su belleza, sino por su fuerza interior. Después de la conferencia, se acercó tímidamente para felicitarla. Ella le respondió con amabilidad, sin imaginar que aquel saludo sería una opelía. Inicio de una historia que cruzaría fronteras y culturas. Comenzaron a conversar sobre arte, viajes, justicia social. Y poco a poco, entre cafés y paseos por las calles nevadas de Varsovia, nació algo más que una amistad. Marek la admiraba por su autenticidad. Yaritza, en cambio, encontraba en él algo que nunca había tenido: tranquilidad. No la veía como una reina, ni como una figura pública, sino como una mujer real, con miedos, sueños y contradicciones. Por primera vez, ella pudo ser simplemente Yaritza, sin títulos ni expectativas. Y en esa simplicidad floreció el amor. El romance entre la reina dominicana y el periodista polaco llamó la atención de muchos medios. Algunos lo celebraron como una historia de amor moderna y multicultural. Otros lo criticaron o lo consideraron improbable. Pero ellos decidieron vivirlo sin miedo al juicio. Entre risas y desafíos, construyeron un vínculo sólido basado en el respeto mutuo. Marek viajó con ella a Santo Domingo, conoció a su familia, probó el sancocho y bailó bachata bajo las estrellas del Caribe. Yaritza, por su parte, se enamoró de la historia y la serenidad de Polonia. Los lagos, los bosques, los mercados de Navidad. Era como si dos mundos opuestos se abrazaran en un mismo corazón. Yaritza solía decir: el amor no entiende de idiomas ni de climas. A veces el alma reconoce su hogar en un lugar inesperado. Ese hogar, para ella, era ahora un equilibrio entre el sol del Caribe y la nieve de Europa. De esta historia, nos muestra a una mujer que transformó los obstáculos en alas, que pasó de la humildad de Santo Domingo
al brillo de los escenarios internacionales, y que finalmente encontró en un país lejano no solo una nueva vida, sino una versión más auténtica de sí misma. El amor entre Yaritza Reyes y Marek Kowalski no fue un cuento de hadas de los que terminan con un "y vivieron felices para siempre", sino una historia humana, profunda y llena de desafíos. Dos almas de mundos distintos, aprendiendo a bailar al ritmo del otro, como si la vida misma los hubiera puesto a prueba para demostrar que el amor verdadero no tiene geografía. Tras su primer encuentro en Varsovia, Yaritza y Marek comenzaron a verse con frecuencia. Al principio eran simples conversaciones de café, arte, política, identidad, literatura. Pero poco a poco, esas charlas se convirtieron en confidencias, risas, silencios compartidos y miradas que decían más que las palabras. Marek era un hombre reservado, de voz pausada, con el alma de un poeta atrapada en el cuerpo de un periodista. Había viajado por África, había fotografiado comunidades rurales en Mozambique y siempre había sentido una profunda admiración por las culturas afrodescendientes. En Yaritza encontró una conexión inmediata, un puente entre su curiosidad por el mundo y su necesidad de satir. Para ella, en cambio, Marek representaba algo nuevo, la calma en medio de la tormenta. Después de años de fama, de críticas, de escenarios ruidosos y luces artificiales, la serenidad de aquel hombre la envolvía como un refugio. En su presencia podía ser simplemente Yaritza, sin maquillaje, sin tacones, sin guiones, y eso era liberador. Pasaban horas caminando por las orillas del río Vístula, hablando de los contrastes del mundo, el Caribe y los Balcanes, el calor y el frío, la fe y la duda. En una de esas tardes, Marek le confesó algo que la conmovió profundamente. Cuando te escuché por primera vez hablar sobre tus raíces, sentí que estabas contando también mi historia. No por el color de la piel, sino por la necesidad de pertenecer a algún lugar. Yaritza sonrió. Por primera vez, alguien la entendía sin tener que explicarse. Pero la felicidad, como siempre, vino acompañada de desafíos. Polonia, aunque hermosa y culturalmente rica, no era un país acostumbrado a ver muchas mujeres negras en el espacio público, y menos aún una reina de belleza caribeña caminando de la mano con un periodista local. Las miradas curiosas, los murmullos e incluso los comentarios despectivos se convirtieron en parte del día a día. Hubo días en los que Yaritza regresó a casa con el corazón encogido. Marek, siempre protector, intentaba consolarla, pero ella sabía que la batalla no era solo personal, era una lucha contra los prejuicios. Sin embargo, como toda guerrera, Yaritza no se dejó vencer. Comenzó a usar su experiencia para educar, no para quejarse. Dio entrevistas, escribió artículos y participó en programas de televisión hablando de la importancia de la diversidad. En una de esas apariciones, pronunció una frase que se volvió viral. No vine a Polonia a ser exótica. Vine a ser humana. Esa declaración resonó en todo el país. Mujeres afrodescendientes, inmigrantes y jóvenes polacos que soñaban con un país más inclusivo encontraron en ella una voz. Yaritza se convirtió sin proponérselo en un símbolo de integración y respeto. Su historia de amor con Marek fue puesta bajo el microscopio público. Algunos la idealizaban, otros la criticaban, pero ellos se mantuvieron firmes. Sabían que su unión representaba algo más que romance. Era un puente entre culturas, una esperanza en tiempos de división. El primer invierno juntos fue un verdadero desafío para Yaritza. La nieve, el frío, la falta de sol, todo era un contraste brutal con el calor dominicano. Pero Marek la ayudó a adaptarse con ternura. Le enseñó a preparar pierogi, empanadillas polacas, a decorar el árbol de Navidad y a disfrutar del silencio blanco de las montañas de Zakopane. En las noches, mientras el viento golpeaba las ventanas, se acurrucaban en el sofá, bebiendo té con miel y recordando sus mundos tan distintos. A veces, ella le enseñaba palabras en español o en creol dominicano. Otras, él le recitaba poemas de Wisława Szymborska. Así construyeron su lenguaje compartido, hecho de amor, respeto
y humor. Pero no todo era idílico. Hubo momentos de duda. Yaritza extrañaba a su familia, su tierra, su idioma. A veces sentía que vivía entre dos mundos que no siempre se comprendían. Marek, consciente de ello, le propuso algo: viajar juntos a la República Dominicana. En el verano de 2019, Yaritza regresó a su país acompañada por Marek. Fue un viaje cargado de emoción. Al llegar al aeropuerto de Santo Domingo, los medios locales estaban allí, curiosos por ver a la reina dominicana con su príncipe polaco. Su madre recibió a Marek con los brazos abiertos, ofreciéndole comida típica: arroz, habichuelas y plátanos fritos. Él, emocionado, intentaba hablar en español, provocando risas y ternura. En ese viaje, Marek comprendió de dónde venía Yaritza: el calor humano, la música, la solidaridad entre vecinos, la pasión por la vida. Pasaron días recorriendo playas, visitando mercados y compartiendo historias con la familia. Marek documentó cada momento con su cámara, planeando un proyecto fotográfico titulado Dos Mundos, Un Corazón, una serie que luego sería expuesta en Varsovia con gran éxito. Para Yaritza, aquel viaje significó una reconciliación con sus raíces. Entendió que no había perdido su identidad al vivir en otro país. Simplemente la estaba expandiendo. De regreso en Polonia, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo dos personas enamoradas, sino dos seres que habían decidido construir un futuro común. Una noche, mientras caminaban por el casco antiguo de Cracovia, Marek se detuvo frente al río. Sacó de su abrigo una pequeña caja y le dijo: «No quiero prometerte un cuento de hadas. Quiero prometerte una vida real, contigo, con tus sueños, tus raíces y tus silencios». Yaritza, con lágrimas en los ojos, aceptó. No era una propuesta ostentosa, pero sí una declaración de amor sincera. Desde ese día, comenzaron a planear una ceremonia íntima, sencilla, con música caribeña y flores polacas. Como símbolo de su unión, su historia comenzó a aparecer en medios internacionales como ejemplo de amor intercultural. Revistas europeas y latinoamericanas la entrevistaron. No solo se hablaba de la belleza de Yaritza o del talento de Marek, sino de la valentía de amar sin fronteras. En una entrevista con una cadena española, Yaritza resumió su historia con una frase que se volvió icónica: «El amor verdadero no busca un lugar donde encajar, sino un alma donde quedarse». Su mensaje tocó a miles de personas en todo el mundo, especialmente a migrantes, parejas mixtas y mujeres que luchaban por afirmarse en sociedades que aún veían la diferencia como una amenaza. Con el paso de los años, Yaritza y Marek se establecieron en Varsovia, donde ella creó una fundación dedicada a la educación intercultural y al empoderamiento de mujeres jóvenes. Marek, por su parte, continuó su carrera como fotoperiodista, acompañando a su esposa en proyectos sociales por toda Europa. La pareja se convirtió en embajadora de la tolerancia y el respeto mutuo. En 2022 fueron invitados a Naciones Unidas para hablar sobre la importancia del amor y la empatía como herramientas de cambio. Su discurso fue transmitido en varios idiomas y aplaudido por delegaciones de todo el mundo. En sus palabras finales, Yaritza dijo: «El amor me llevó lejos de mi tierra, pero también me devolvió a mí misma. Porque cuando amamos de verdad, no perdemos nuestras raíces, solo las plantamos en otro suelo». De esta historia muestra que el amor, cuando es genuino, puede desafiar prejuicios y a veces oficios, geografías y climas. Yaritza Reyes no solo encontró a un hombre que la amó por lo que era, sino un compañero de vida que la ayudó a redescubrir el poder del alma humana. El amor puede cambiar destinos, pero también puede cambiar mentalidades. Cuando Yaritza Reyes decidió quedarse a vivir en Polonia junto a Marek Kowalski, muchos pensaron que sería un amor pasajero, un capricho de dos almas curiosas. Pero el tiempo demostró lo contrario. Su unión no solo sobrevivió al invierno europeo, sino que floreció en medio de la nieve, como una semilla del Caribe, que aprendió a resistir el frío sin perder su color. Con los años, su historia se transformó en algo más grande que una historia de amor.
un símbolo de integración, dignidad y esperanza. Después de su matrimonio, Yaritza decidió apartarse definitivamente de los certámenes de belleza. «Ya tuve todas las coronas que necesitaba», dijo una vez sonriendo en una entrevista. «Ahora quiero poner la corona en las cabezas de las nuevas generaciones». En Varsovia fundó la organización Colores del Alma, dedicada a promover el diálogo cultural entre Europa y América Latina. La iniciativa ofrecía talleres de autoestima, programas de intercambio y becas para mujeres afrodescendientes. Lo que comenzó como un pequeño proyecto comunitario se transformó rápidamente en una red internacional. Cada charla, cada encuentro, era una oportunidad para transmitir su mensaje. Que la belleza y el valor de una persona no dependen del lugar donde nace, sino de cómo elige vivir. Yaritza hablaba con una pasión que hipnotizaba. Su acento caribeño, su sonrisa cálida y la serenidad con la que enfrentaba las preguntas difíciles la convirtieron en una figura mediática en toda Europa. Los polacos aprendieron a pronunciar su nombre con cariño. Los dominicanos, por su parte, la veían como un orgullo nacional que había cruzado el océano para representar lo mejor de su tierra. Sin embargo, la vida pública no siempre fue fácil. Cada aparición traía consigo críticas. Algunos la acusaban de haber abandonado su país, otros de idealizar una Europa que no siempre era justa con las personas de color. Pero Yaritza respondía con calma. «No vine a buscar aprobación», decía. «Vine a tender puentes». Marek fue su sostén en los momentos difíciles. En las noches en que la nostalgia la golpeaba, él la abrazaba en silencio. A veces, bastaba ese gesto para recordarle por qué había elegido ese camino. En una de sus cartas, pues solían escribirse aún viviendo juntos, ella le confesó: «Antes de conocerte, creía que mi historia era una lucha. Ahora entiendo que también puede ser una canción». El amor entre ellos maduró como el vino, común, fuerte y sereno. Dejaron de necesitar las demostraciones públicas. Preferían la paz de su casa, los paseos por el campo, las conversaciones hasta la madrugada. En 2023, Naciones Unidas invitó a Yaritza a participar en un panel sobre mujeres, identidad y migración. Frente a representantes de todo el mundo, compartió su experiencia sin notas ni discursos ensayados. «Cuando llegué a Polonia me sentí invisible. No por mi color, sino por mi historia. Me di cuenta de que muchas personas cargan con ese sentimiento, sin importar de dónde vengan. Por eso decidí contar mi historia, no para hablar de mí, sino para que otros se reconocieran en ella. El amor, la dignidad y la cultura son los verdaderos pasaportes del alma». Su intervención fue ovacionada de pie. En los días siguientes, su rostro apareció en portadas de revistas, no como modelo, sino como líder humanitaria. El cambio era completo. La niña de Santo Domingo que soñaba con escenarios había encontrado el suyo, el del corazón humano. A finales de ese año, Yaritza y Marek regresaron a la República Dominicana para inaugurar una escuela comunitaria en el barrio donde ella había crecido. La emoción era indescriptible. Las niñas del vecindario la miraban como si fuera un milagro. En el acto de apertura, bajo un sol ardiente y el sonido lejano de la bachata, Yaritza pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos. «No importa cuán lejos viajes, siempre te llevas tu raíz contigo. Y cuando esa raíz florece en otro suelo, no deja de ser tuya, solo crece más fuerte». Esa escuela, construida con fondos de su fundación y donaciones internacionales, ofrecía clases de idiomas, arte y liderazgo femenino. Fue su manera de devolver a su tierra lo que la vida le había dado. En Polonia, mientras tanto, su historia continuaba inspirando a muchos. Las universidades la invitaban como conferencista, los medios la entrevistaban, y su relación con Marek se convirtió en un ejemplo de pareja moderna basada en la igualdad. Él solía decir: «Yaritza no cambió mi mundo, me enseñó a ver el mundo». Su historia fue adaptada en un documental titulado Raíces en la Nieve, dirigido por el propio Marek, que se estrenó en varios festivales europeos y latinoamericanos. La película mostraba su vida cotidiana,
los desafíos de vivir entre culturas y el poder transformador del amor. El éxito del documental llevó a Yaritza a viajar nuevamente por el mundo, esta vez no como modelo, sino como embajadora de la empatía y la inclusión. A medida que pasaban los años, Yaritza aprendió a amar los inviernos. Lo que antes le parecía hostil, ahora le resultaba poético. Solía decir que cada copo de nieve era una lección de paciencia. Ella y Marek adoptaron un perro, plantaron un pequeño jardín de flores tropicales en su casa de campo y vivían sin lujos, disfrutando de las pequeñas cosas, cocinar juntos, leer frente al fuego, escribir cartas a su familia. En una entrevista con una revista española, cuando le preguntaron si extrañaba su antigua vida de fama, respondió con una sonrisa tranquila: la fama te da luces, pero el amor te da fuego. Y yo elegí el fuego. Esa frase recorrió las redes como símbolo de su sabiduría y autenticidad. Hoy, la historia de Yaritza Reyes sigue inspirando a miles de personas. Su figura se estudia en conferencias sobre migración, representación y diversidad. En las redes sociales, jóvenes dominicanas, polacas, africanas y latinoamericanas comparten sus frases, sus fotos y su mensaje de libertad. Ella siempre insiste en lo mismo. Ser diferente no es un obstáculo, es una bendición. Si el mundo no te entiende, enséñale a mirar. Y ese mensaje ha trascendido fronteras. En 2025 recibió el Premio Internacional al Coraje Femenino, otorgado por una fundación europea. En su discurso de aceptación, miró al público con lágrimas de emoción y dijo: si alguna vez dudan de sí mismas, recuerden, no necesitan permiso para brillar. Su historia, su piel, su voz ya son suficiente. Yaritza Reyes no solo encontró el amor en Polonia, encontró algo más poderoso, el sentido de su existencia. Su vida demuestra que las fronteras geográficas son pequeñas comparadas con las fronteras mentales y que el amor, cuando es verdadero, no borra las diferencias, sino que las celebra. Años después, en una entrevista televisiva, Marek resumió su vida juntos con una frase que conmovió a todos: ella vino del sol y yo de la nieve. Pero cuando nos encontramos, descubrimos que ambos éramos del mismo cielo. Yaritza sonrió. Era su historia, su lucha, su victoria. No la de una reina con corona, sino la de una mujer que se atrevió a amar sin miedo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te conmovió el viaje de Yaritza Reyes, desde Santo Domingo hasta Varsovia, desde la fama hasta la plenitud, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este relato para que más personas descubran que el amor no tiene fronteras. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias verdaderas que celebran la humanidad en todas sus formas.